Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Sin algún tipo de idioma, es muy difícil comunicarse, pero no se hablan todos los idiomas. Además del lenguaje de señas, un idioma llamado la gomera, que se usa en la costa de España, consiste enteramente en silbidos. Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio de WLC. Un lenguaje de silbidos, Pedro, ¿crees que sería difícil de aprender? Eso es realmente interesante. Me pregunto si la gramática es más rudimentaria. ¿Qué tan complejas son las ideas que puedes comunicar silbando? No lo sé. Como sabes, los idiomas y las palabras siempre me han fascinado. ¿Sabías que las personas que hablan chino usan ambos hemisferios del cerebro, pero las personas que hablan inglés solo usan el lado izquierdo del cerebro? No lo sabía. Me pregunto si eso explica por qué una persona de tipo artístico tiene problemas con la gramática del inglés, incluso si es su lengua materna. No, yo no diría eso. Aunque la gramática del inglés es más sencilla que la de la mayoría de los otros idiomas, es nuestra ortografía la que es tan atroz con tantas excepciones a la regla. Eso es lo que obtenemos por adoptar tantas palabras de otros idiomas. El inglés tiene el vocabulario más grande de cualquier idioma en el mundo, con más de 250.000 palabras. El camboyano tiene el alfabeto más grande. ¿Quieres adivinar cuántas letras tiene? ¿35? ¿40? Más. ¿Más? ¿60? 74. Vaya, tomaría un tiempo para aprender todo eso. Pero sí, me gustan los idiomas y disfruto de las palabras. ¿Cuántos idiomas hablas? Solo 2, pero estoy trabajando en un tercero. Nunca pueden ser demasiados. Y aprender varios idiomas puede generar algunas experiencias interesantes. Una mujer llamada Mina Chentov cuenta una experiencia interesante que tuvo mientras visitaba El Cairo, con su esposo y su hija, y decidió que quería visitar un bazar famoso, llamado el bazar Khan el-Khalili. Su esposo y su hija no estaban tan interesados, así que ella fue sola mientras ellos hacían otra cosa. Disfrutó de la experiencia cultural, paseando, mirando los productos a la venta en las pequeñas tiendas. Ahora no sé si era su apariencia o la forma en que vestía, pero estaba claro que era extranjera. En una pequeña tienda colorida le preguntó al empleado cuál era el precio de un artículo en particular que le llamó la atención. Dirigiéndose a otro hombre, el empleado preguntó en árabe: «Oye, ¿cuánto quieres cobrarle a ese extranjero por esto?» Oh, ¿y qué dijo? Puedes ver a dónde va esto, ¿no? «Cóbrele 5 veces el precio inicial», dijo el otro hombre. «Estos estúpidos extranjeros siempre pagan». Así que el primer hombre se vuelve y dice: «Si está interesada, señora, puede obtenerlo por casi nada». Y ella se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el árabe también es su lengua materna. Oh, no. ¿Entonces qué pasó? Bueno, ya le informó en perfecto árabe que este extranjero no tenía interés en comprarle nada. Dio media vuelta y se fue. El mundo se ha vuelto un lugar muy pequeño. Nunca debemos asumir que nadie a su alrededor entiende lo que estás diciendo, incluso si no es la lengua materna que se habla comúnmente ahí. Y hablando de idiomas, hablemos de hablar en lenguas. Pablo tuvo bastante que decir al respecto en 1 Corintios 12. Primero, permíteme preguntarte, ¿hablar en lenguas es algo que todos pueden hacer? ¿Algo que un verdadero cristiano debería poder hacer? Esa es una buena pregunta. Varios cristianos creen que la capacidad de hablar en lenguas, cuando las escrituras dicen que es un don del Espíritu, es algo que prueba que tienes el Espíritu. Básicamente, una prueba de fuego de cuán devoto, comprometido o verdadero cristiano eres. Bueno, a menudo se reduce a esto. Y como puedes imaginar, la presión es inmensa. Si todos los que te rodean están hablando en lenguas, habrá una enorme cantidad de presión de los compañeros para demostrar que tú también eres un cristiano comprometido.
Odio decirlo, pero los cristianos pueden ser las personas más críticas y además juzgan. Esto realmente es un hecho muy malo y no se parece en nada a Cristo. No, es más parecido como los fariseos. Entonces veamos 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 al 3 y echemos un vistazo a lo que Pablo realmente está diciendo acerca de las lenguas y los dones del Espíritu. Es importante leerlo todo porque este capítulo ha sido mal utilizado al citar una parte e ignorar otras. Dice: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir: maldito sea Yahushua, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir Yahushua Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Así que esto es simplemente básico. No vas a maldecir a Yahushua si estás hablando bajo la inspiración del Espíritu de Yahuwah. Del mismo modo, con nuestra naturaleza caída, no podremos ver y apreciar a Yahushua por lo que es, excepto por el Espíritu de Yahuwah. Eso es solo fundamental. Ahora él va a exponer y hablar sobre lo que distingue a los creyentes como diferentes. Versículo 4 al 6. Hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los concede en un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Yahuwah. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Yahuwah que con su poder lo hace todo, en todos. Esta sigue siendo información básica, pero es importante. Aquí está diciendo que hay diferentes tipos de dones. No son todos iguales, pero sigue siendo el Espíritu de Yahuwah el que los imparte. Continuemos. Yahuwah da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Yahuwah les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas esas cosas las hace con su poder el único y mismo espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Este es el kit de donde la gente se aleja o lo pasa por alto, y esto es de lo que tenemos que hablar hoy. Hay algunos cristianos muy sinceros que toman este pasaje en el sentido de que todo verdadero cristiano manifestará todos los dones enumerados aquí. De hecho, la presencia o ausencia de lo que Pablo llama dones se toma como evidencia del nivel de devoción o sinceridad de cada creyente. Me he encontrado con esa creencia antes, y sí, realmente trae mucha presión sobre el individuo. De hecho, me he preguntado si esta es la base de la práctica moderna de hablar en lenguas. ¿Qué? ¿El pasaje? ¿O la presión de comprobar tu devoción como un verdadero cristiano? Bueno, ambos. Obviamente este es el pasaje que señalarías, pero también para demostrar que también puedes hablar en lenguas. Y entonces lo que hacen es solo un montón de tonterías. ¿Has estado una vez en servicio en el que hablan en lenguas? Es solo un galimatías. Las palabras no tienen ningún significado. Y sin embargo, no es así como se presenta en las Escrituras. Tienes razón. De hecho, tomemos un momento para leer cómo se describe el hablar en lenguas en las Escrituras para que tengamos esa comparación fresca en nuestras mentes. Por supuesto, este era el día de Pentecostés cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, y uno de los efectos fue la habilidad de hablar en lenguas. No galimatías, sino otros lenguajes reales. Leamos el capítulo 2 de Hechos, versículos 5 al 13. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos los que todos están hablando? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente que departía de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Yahuwah. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían: ¡es que están borrachos! Estaba contando mientras leías, y además del arameo que se hablaba en Israel en ese momento, se asignas un idioma a cada lugar mencionado en esa lista
tienes 14 idiomas diferentes. Judá está en la lista, pero ahí hablaban arameo, así que 14 idiomas diferentes además del arameo. Parece que diferentes creyentes hablaban diferentes idiomas. Sí, y probablemente fue así. Continuemos con los versículos 14 al 18. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles, y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: Sucederá que en los últimos días, dice Yahuwá, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También son mis siervos y siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Así que aquí tenemos a Pedro hablando a la multitud. Su sermón continúa, pero permíteme preguntarle, ¿esta multitud está escuchando a Pedro por sí mismos? ¿O están los otros apóstoles traduciendo para Pedro en los más de 14 idiomas diferentes hablado por la gente en la multitud? No hay indicios de que la multitud necesitara que se tradujera el sermón de Pedro. Todos entendieron lo que estaba diciendo. Entonces, en cierto sentido, se podría decir que la multitud tenía el don de la interpretación, ¿no? Todos podían entender lo que estaba diciendo. Así es, y no era un galimatías o tonterías. No, fue un sermón muy bien pensado y bien presentado. El punto es que era comprensible. Buscas cada caso individual donde se describe hablar en lenguas en la Biblia y todo fue con idiomas conocidos. No hay galimatías como con la glosolalia moderna. Pero eso es lo que obtienes cuando tu lengua materna es, digamos, hindú, pero de repente no tienes la capacidad de hablar japonés o quechua o lo que sea, pero aún tienes que comprobar que eres un verdadero cristiano. Entonces abres la boca y ¿qué sale? Galimatías, sonidos inventados. Esa es una gran diferencia entre el habla bíblica de hablar en lenguas y el equivalente moderno. Nadie puede entender el hablar en lenguas moderno. Entonces, ¿cuál es el punto? Sé que dirán que están hablando con Dios, incluso se arrojan al suelo temblando con los ojos blancos, pero esa no es la razón por la cual el Espíritu otorga el don de las lenguas. Más bien es un show ridículo. Y a veces hacen que alguien se ponga de pie para interpretar lo que se dice. Yahuwá ni está presente en estos falsos sermones. Y se basan en eso, en el versículo 10 donde la interpretación de lenguas se menciona como un don del Espíritu. Pero nuevamente vimos la versión real de eso en Hechos 2, donde a toda la multitud se le dio el don de interpretación de lenguas, para que todos entendieran lo que Pedro estaba diciendo. Pero él no estaba ahí de pie balbuceando tonterías sin sentido. Hablaba un idioma conocido, probablemente el arameo, y todos podían entender lo que decía. Entonces, en cierto modo, es el don de oír. Así es. Ahora vamos al capítulo 14 de 1 Corintios versículo 33, porque hay un versículo aquí que comparte un principio importante sobre Yahuwá y se aplica aquí. Porque Yahuwá no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es como Yahuwá invita en Isaías 1.18 a venid ahora y estemos en cuenta en el Nuevo Testamento. Él sigue siendo un Dios de lógica, razón y racionalidad. Él no manifiesta los asuntos del peso de la verdad en tonterías sin sentido. Entonces, ¿cómo funciona este pasaje? Que hasta ahora sé que aún no hemos leído todo el capítulo, pero es bastante claro. ¿Cómo se tuerce para convertirse en un estándar por el cual uno puede evaluar su propio nivel de devoción y juzgar si otro es o no un verdadero cristiano? Se dan diferentes explicaciones. Por ejemplo, algunas personas dicen que el contexto de estos dones es lo que se debe o puede manifestarse en una reunión de las iglesias. Obviamente no todos hablarían en lenguas de la reunión o nunca lograrías nada. Sin embargo, esto en sí mismo es torcido. Cuando tomas este pasaje en contexto con el resto del capítulo, claramente está hablando de los creyentes como un todo. Los creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, tienen diferentes funciones, no solo en las reuniones de la iglesia, sino como miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el contexto de este capítulo. Afirmar lo contrario es sacarlo de contexto. Eso es ciertamente cierto. Puedes ver eso en los versículos 9 y 10. Pablo enumera los dones de sanar y obrar milagros también como dones del Espíritu. Pero nadie está diciendo que alguien en una reunión de la iglesia deba ponerse de pie y obrar un milagro o resucitar a los muertos o lo que sea. Esa sería una reunión para recordar por siempre.
Vamos a tomar un breve descanso y cuando regresemos, tal vez puedes explicar cómo este pasaje está torcido, apoyando el moderno hablar en lenguas, que es diferente de lo que se describe en la Biblia. Nutrición para la mente y consciencia. Uno de los mayores regalos de Yahuwah es el regalo del compañerismo y la amistad con un compañero de vida. Incluso en el paraíso, Adán estaba solo. Poder ir por la vida compartiendo sus alegrías y tristezas con tu mejor amigo es verdaderamente un regalo divino. Tristemente, hoy más matrimonios terminan en divorcio que nunca antes. Se han realizado muchos estudios que muestran qué cuestiones conducen a problemas en el matrimonio, que si no se resuelven pueden culminar en el divorcio. Esta es información valiosa para tener, pero también hay secretos para tener un matrimonio duradero y feliz que enriquece la vida y da gloria a Yahuwah. Si está casado o está pensando en casarse, busque en nuestro sitio web el artículo titulado Las matemáticas del matrimonio. También puede escuchar el programa titulado El secreto de un matrimonio exitoso, programa 90. Su matrimonio no tiene que unirse a las crecientes tasas de divorcio en todo el mundo. Aprende cómo puedes abrazar completamente el regalo de Yahuwah de un compañero para toda la vida. Lea Las matemáticas del matrimonio. Dijiste que se dio otra explicación de que los dones del Espíritu son algo que deberíamos estar viendo y haciendo hoy. Sí, y esta es probablemente la explicación más dañina y es probablemente la más responsable de la suposición moderna de que todas estas galimatías que hacen cumple con la definición bíblica de hablar en lenguas. Obviamente no todo el mundo lo hace, por lo que te deja con una sola conclusión, y es que no están dispuestos o carecen de la fe suficiente para hacerlo. Admitirán que ciertas personas tienen diferentes fortalezas y por lo tanto son más hábiles naturalmente en un don u otro, pero sí, la expectativa es que un cristiano verdaderamente devoto tendrá la capacidad de operar todos los dones todo el tiempo. Entonces hay una carga de culpa sobre todos los que no lo hacen. Y seamos realistas, bajo este tipo de presión, ¿no soltaríais un torrente de galimatías en lugar de tratar de curar a alguien que está en su lecho de muerte por cáncer? Uno es más fácil de falsificar que el otro, pero esto realmente proviene de una mala interpretación de lo que Pablo está diciendo aquí, especialmente en la primera parte del capítulo 12, versículos 4 al 7. Pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es, quien obra todas las cosas en todos, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Algunos cristianos enfatizan esta palabra explicando que el uso de esta palabra ofrece un contraste entre lo que vino antes y lo que sigue después. Entonces, ¿las manifestaciones son diferentes de los dones? Eso es lo que dicen. Entonces las 9 cosas enumeradas después del versículo 7 son todas manifestaciones de un don. Sin embargo, eso es imponer un significado a las Escrituras que no está respaldado por el texto original. ¿A qué te refieres? Esta es la palabra que se usa para marcar un fuerte contraste, que es lo que dicen que Pablo está tratando de hacer aquí. Pero si buscas la palabra real, es de. Esta palabra solo marca una transición entre frases. De hecho, se puede traducir como además, ahora, sí o incluso y. Leamos de nuevo, pero esta vez usa la palabra y en lugar de pero. Solo leamos los versículos 4 y 7. Hay diversidad de dones, pero en un mismo espíritu, y a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho de todos. También puedes traducirlo correctamente como hay diversidad de dones, pero el mismo espíritu. Así se da a cada uno la manifestación del espíritu para provecho de todos. Entonces colocar todo el punto doctrinal para traducirlo, la palabra pero es incorrecta y saca a la gente del tema. Continuemos con los versículos 7 al 10, otra vez usando así. Así a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos, porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas o otro interpretación de lenguas. Lo que quiero que noten aquí es que todas estas son formas diferentes en que se manifiesta el Espíritu, pero no hay nada aquí que sugiera que todas son manifestaciones del mismo don. De hecho, si compara esta lista de varios dones con otros pasajes de las Escrituras, verá que todos estos son dones enumerados sin ningún orden en particular, y ni siquiera una lista exhaustiva.
¿Dónde más enumera los dones del Espíritu? Creo que la mayoría de nosotros pensamos en 1 Corintios 12 cuando pensamos en los dones del Espíritu. Bien, está en Efesios 4, 11 al 13. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Yahuwah, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Yahuwah. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Yah. Si alguno ministra, que lo haga conforme al poder que Yahuwah da, para que en todo sea glorificado Yahuwah por medio de Yahushua Cristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 12, 4 al 8. Porque así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos a los otros. Así que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, asúmeslo si él profeticemos en proporción a nuestra fe, o ministerio, o usémoslo en nuestro ministerio. El que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que conduce con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Así que puedes ver que la lista en 1 Corintios 12 no es una lista exhaustiva. Otro punto importante que es fácil pasar por alto se encuentra en el versículo 7 de 1 Corintios 12. Pero, así, la manifestación del Espíritu es dada a cada uno por el beneficio de todos. Fíjense que la palabra manifestación es singular, no es manifestaciones, es simplemente manifestación. La manifestación es la manifestación de la presencia del Espíritu. Puede haber y hay muchas formas diferentes en que el Espíritu se manifiesta, pero es el mismo Espíritu. En otras palabras, la prueba del Espíritu se da a cada creyente para el bien común. Recuerdo que una vez me dijeron que el a en el versículo 8 en realidad debería traducirse como por, y que la palabra uno se refiere a un beneficio. El versículo 8 dice: porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. La cuestión es que no hay nada en griego que respalde eso, y de hecho sería una mala traducción imponer ese significado. Sin embargo, creo que la forma más común en que las personas malinterpretan este pasaje es insistir en que cuanto más cerca de Yahuwah está un creyente, cuanto más devoto sea, más manifestarán todos estos dones. Note que en el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿A quién se refiere él aquí? ¿Al Espíritu o al creyente? Esa es una muy buena pregunta. Los cristianos que afirman que los verdaderamente devotos manifestarán todos los dones del Espíritu insisten en que Él se refiere al creyente individual. Pero cuando leemos ese versículo en el contexto con el resto del capítulo, ¿es eso realmente lo que está diciendo? Leamos los versículos 12 al 19 y echemos un vistazo a esto en contexto. Porque de la manera que es un cuerpo y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también el Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y todos bebemos de una bebida, de un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un miembro sino muchos, se dirige al pie. Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Y si dirige la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Yahuwah ha colocado los miembros cada uno de ellos por sí en el cuerpo como quiso, que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Esa es una metáfora brillante que Pablo está elaborando aquí y aclara quién es el pronombre en el versículo 11. El pronombre del versículo 18 es claro, está hablando de Yahuwah. Pero ahora Yahuwah ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo tal como él quiso. Este es el contexto del versículo 11. Entonces es razonable deducir que Él se refiere al Espíritu de Yahuwah y no al creyente individual. Eso es lo que es consistente. Además, en los versículos 7 al 11 está claro que a un creyente se le da un don, mientras que a otro creyente se le da otro don, y eso está respaldado por su metáfora de un cuerpo. Entonces no es como la persona quiere, sino como Yahuwah quiere. Sí, siempre me ha gustado esta ilustración. Se puede escuchar la sonrisa en la voz de Pablo cuando pregunta: si el pie dijere, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿No será por tanto el cuerpo?
Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿no será pues del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Me encanta, este es un gran pasaje. Preste atención a lo que Pablo nos está diciendo aquí también. Lo que no dice es tan importante como lo que dice. Su punto es que Yahuwah ha diseñado una función para cada parte, y cada parte debe realizar la función asignada. Sin embargo, no dice que cada parte pueda ser cualquier otra parte si se esfuerzan lo suficiente o si tienen suficiente fe. El ojo no puede ser el oído, el pie no puede ser la mano, si solo tuviera una fe lo suficientemente fuerte. Es verdad. No dice que cada parte individual deba aspirar a realizar todas las funciones. No, cada parte individual tiene su propia función y Yahuwah elige qué parte hace qué función. Yahuwah elige, la parte no elige por sí misma. Puedes ver lo mismo en nuestro trabajo aquí en WLC. Están los creadores de contenido que escriben para el sitio web y producen guiones de narración para los vídeos. Luego están los muchos traductores. También están los que hacen los vídeos y los que trabajan con los programas de radio en los diferentes idiomas. Luego hay personas involucradas en los aspectos técnicos de publicar y actualizar el sitio web. Es una operación enorme, pero el trabajo de ninguna persona es más importante que el de otra. Se necesita de todos nosotros para hacer lo que hacemos. Pensé que los creadores subían su propio trabajo. No. De hecho, no sé que la persona que probablemente el creador de los contenidos más prolífico tiene desafíos tecnológicos. Si se le asigna la tarea de cargar y escribir, nada se agregaría al sitio web. Se necesitan otros, más capacitados y con más conocimientos en esa área, para mantener el sitio web actualizado. Bueno, por ejemplo, transmitimos en inglés, no hay forma de que podamos llegar a la audiencia de aquellos que transmiten en árabe, hindú o mandarín. Sí, muy cierto. Tengo muchas ganas de llegar al final de este capítulo. Retomemos donde lo dejamos. Versículo 20. Dice... Más ahora muchos miembros son a la verdad. Empero un cuerpo ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son mucho más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son indecentes, tienen más honestidad, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad de nada. Mas Yahuwah ordenó el cuerpo todo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se interesen los unos por los otros. De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelan, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Ahora está llegando al clímax de todo este capítulo. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los mejores dones, más aún yo os enseño el camino más excelente. Entonces, este es el punto. Todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así como Yahuwah formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y le asignó un cierto trabajo a los oídos, que es un trabajo diferente del que se le dio a los pies. También nos asignó nuestro propio trabajo particular como miembros del cuerpo de Cristo. Pero todos somos pecadores. Todavía tenemos nuestra naturaleza caída. Nos gusta dar mayor o menor importancia a las distintas partes del cuerpo, así como nos gusta dar mayor o menor importancia a los dones del Espíritu. Pero ese no es el plan de Yahuwah para nosotros. Debemos trabajar en cooperación con el resto del cuerpo de Cristo, siempre considerando a los demás como más importantes que nosotros mismos. Y si a una parte se le da el don de las lenguas, eso sería como si la parte del cuerpo fuera la boca. Y si a otro se le da el don de curar, eso sería como la parte del cuerpo siendo las manos. Uno no es más importante que otro, pero cada uno es vital en el papel que Yahuwah le ha asignado. Siempre nos gusta idolatrarnos, ¿no? Es nuestra naturaleza caída, porque a partir de aquí Pablo muestra a sus lectores un camino más excelente. Y ese camino más excelente, por supuesto, es 1 Corintios 13, también conocido como el capítulo del amor. Pero toda esta noción de que todo creyente debe poseer todos los dones del Espíritu es una idea que se ha impuesto en este pasaje. Cuando lo lees en contexto está claro que Yahuwah da diferentes dones a diferentes personas. Estaba notando la lectura marginal aquí por la palabra lenguas. Lengua suena misterioso, por lo que los involucrados en la
glosolalia de hoy en día que llaman a sus galimatías una lengua y afirman que están hablando con Dios, pero la lectura marginal son simplemente lenguajes. Lenguaje, por definición, es la comunicación de pensamientos y sentimientos a través de un sistema de señales arbitrarias, como sonidos de voz, gestos o símbolos escritos. La comunicación debe ser bidireccional, por lo tanto, por definición, las galimatías ridículas y sin sentido del moderno de hablar en lenguas no se ajusta a lo que la Biblia describe como un don del espíritu. No, realmente no lo hace. Manténgase al tanto. Volveremos enseguida con el email diario de hoy. Y después vamos a compartir los secretos de tener una confianza sólida en Yahuwah. En camino a conocerte la luz se aclara. Hay un viejo dicho del arbusto: nunca bebas río abajo de donde otros están acampando. Pero cuando vemos río arriba de los demás no nos damos cuenta de que otros están acampando río abajo. Del mismo modo, mientras buscamos preservar nuestra pureza teológica, es posible que no nos demos cuenta de la influencia de la filosofía griega antigua en nuestras creencias. ¿Será que nuestras creencias y las de los grandes reformadores, e incluso las de los primeros padres de la Iglesia posbíblicos, están más contaminadas de lo que creemos? Tantas denominaciones diferentes han acampado aguas arriba de nosotros en la historia, que la pureza doctrinal de la corriente de la que ahora bebemos es cuestionable. Sin embargo, sentimos que si pudiéramos encontrar la fuente bíblica del riachuelo, podríamos beber de él con confianza y comodidad. Hace muchos años, en un caluroso día de verano, mi familia y yo remontamos nuestro arroyo local corriente arriba hacia los árboles altos de un bosque estatal. Ahí estacionamos nuestro automóvil y a pie rastreamos aún más arriba en una montaña, hasta que fue poco más que un goteo. Nuestra búsqueda terminó en un estanque cubierto de musgo, alimentado por un manantial. Habíamos encontrado la fuente de la corriente que serpenteaba hacia un río que desembocaba a un río más grande que se perdía en el océano. Así como rastreamos el origen del arroyo del que bebimos, también podemos rastrear el origen de nuestras creencias. Al hacerlo, deberíamos encontrar que cuanto más nos acerquemos a la fuente, más pura debería volverse la verdad, hasta que por fin podamos beber del manantial puro y dulce del Nuevo Testamento y como trasfondo la verdad del Antiguo Testamento. El río espiritual que alegra la ciudad de Yahuwah, Salmo 46:4, es claro y puro, y fluye el amor y la misericordia inagotables de Yahuwah hacia su pueblo. No tiene afluentes, pero su profundidad y flujo son constantes, y su suministro a aguas abajo es tan pura como su fuente aguas arriba. El río teológico del que bebieron los sucesivos líderes de la Iglesia en los primeros años de la Iglesia, Clemente, Orígenes y Atanasio, todos de Alejandría, Justino mártir de Samaria y Tertuliano, absorbieron las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles, y así contaminaron las doctrinas enseñadas por los apóstoles de Cristo. Los que estaban aguas abajo incorporaron a sus credos las ideas de aquellos filósofos griegos paganos. Fue Atanasio quien en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo instó a Constantino el Grande a aceptar el credo de Nicea. El emperador romano presidió la apertura del evento histórico y supervisó de cerca los procedimientos. Aunque Constantino trató a los obispos con respeto, ellos sabían muy bien que él favorecía la idea de un Dios Hijo, preexistente, que era eternamente igual a Dios el Padre. También sabían que su sello de acuerdo alentaría el apoyo del emperador a la Iglesia. La pregunta enviada a nuestro email diario de hoy es viene desde Qatar. Creo que es la primera vez que tenemos una pregunta de ahí. Emocionante ver cómo nuestra audiencia se difunde. Qatar es un país que me fascina.
ha sido clasificado como el país más seguro del mundo. ¿Qué? ¿Un país del Medio Oriente clasificado como el más seguro? Sorprendente, ¿no? Pero el índice de delincuencia Numbeo clasificó a Qatar como el país más seguro del mundo con la menor cantidad de delincuencia. Esto fue en 2017, 2019, 2020 y nuevamente el 2021. Vaya, entonces ¿cómo nos comparamos? ¿Dónde cae Colombia? Bueno, no muy bien. Me temo que Colombia cayó en el puesto 42. Ay, y la China entró en el puesto 30. No te preocupes. Puedes reducir tu naturaleza competitiva. Estados Unidos entró en el puesto 80. Sí, eso me hace sentir mejor. ¿Y qué país fue considerado el más peligroso? En el 2021 fue Venezuela. La interesante de Qatar es que sus registros de seguridad lo convierten en un lugar realmente atractivo para los expatriados. Solo el 12% de la población son realmente cataríes. El resto de la población son todos extranjeros atraídos por el buen tiempo y el estilo de vida relajado. Se ha convertido en todo un crisol. Interesante, no tenía idea. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, es uno con el que creo que muchos de nuestros oyentes podrán identificarse. Dice: ¿cómo es que algunas personas tienen tanta confianza en Yahuwah? Pase lo que pase en sus vidas, su confianza se mantiene fuerte. Es algo con lo que siempre he luchado. Quiero tener esa confianza, pero si soy honesto no la tengo. ¿Cómo puedo tener una confianza así también? El secreto para tener una confianza sólida como una roca en Yahuwah es tener una relación personal con él. No uno en el que tu experiencia se limite a escuchar un sermón acerca de él una vez a la semana, sino uno en el que lo conozcas personalmente. Sí, es la diferencia entre la experiencia personal y los rumores. Así es, los rumores pueden ser creíbles, pero si aparece alguien más convincente, tus creencias pueden cambiar. Por otro lado, la experiencia personal es mucho más convincente porque experimentaste algo por ti mismo, así que sabes por ti mismo que algo es cierto en base a tu propia experiencia. Tomemos un momento aquí. Quiero que pienses en alguien importante para ti, alguien en quien realmente confías. Y para hacerlo un poco más desafiante, no puede ser un padre. ¿Tienes un nombre en mente? ¡Listo! Muy bien, entonces dime, ¿cómo aprendiste a confiar en esa persona? Pasé tiempo con ella, llegué a conocerla, compartí con ella planes, esperanzas y sueños, mis creencias. Escuché mientras ella compartía conmigo, y a medida que nos fuimos conociendo, tuvimos experiencias que nos demostraron a ambos que podíamos confiar en uno a otro. Así es como se forman las amistades, así es como se desarrolla la confianza y una relación de confianza con Yahuwah no es diferente. Tienes que dedicar tiempo a conocerlo a nivel personal si quieres tener confianza en él. Pasar tiempo en su palabra cada mañana es una excelente manera de conocerlo. Además, habla con él. No solo una lista de todas tus necesidades y deseos, sino también de las pequeñas cosas. Sí, he notado que mi día parece ir mejor cuando lo comienzo con una oración. Sé que las mañanas, especialmente las mañanas de los días laborales, siempre están ocupadas. Pero permitir tiempo para la oración realmente arregla bien el día. ¿También lo has notado? Absolutamente, pero no me refiero solo a la oración después de los devocionales matutinos, aunque eso también es importante. No tienes que estar arrodillado con las manos cruzadas y la cabeza inclinada cuando hablas con Yahuwah. Habla con él durante todo el día, de camino al trabajo, antes de una importante llamada de negocios. Deja que tus pensamientos vayan a él. También puedes conversar con él sobre los pequeños asuntos. Así es como desarrollamos amistades con otros humanos, y también es como llegamos a conocer a Yahuwah. Mucha gente reza para hacer los movimientos. Arrodillarse, inclinar la cabeza, juntar las manos, cerrar los ojos. Tal vez use un lenguaje un poco más formal. Luego comienzan sus oraciones, pero a menudo no es más que una lista de peticiones. Ayúdame a recordar lo que estudié para este examen. Ayúdame a decirle las palabras correctas a este cliente, etcétera, etcétera. Es todo ayúdame, dame, ayúdame. Y no hay nada de malo con pedirle ayuda a Yahuwah. Él quiere que lo hagamos. Pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para agradecerle realmente por todo lo que hace por nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos rezado oraciones en las que no se han pedido absolutamente nada? Ese es un buen punto. Me recuerda algo que leí una vez. Era una pregunta. ¿Qué pasa si te despiertas mañana y las únicas cosas que tienes son las que le agradeciste a Yahuwah el día anterior? Sí, creo que la mayoría de nosotros desearía ser pobre. Un pensamiento poderoso, ¿no es así? Entonces, conocer a Yahuwah por experiencia propia es la clave para tener confianza en él. Me gustaría compartir algunos versículos de la Biblia sobre tener confianza en Yahuwah. Veamos en Proverbios 14, versículos 26. Dice:
En el temor de Yahuwah hay una gran confianza y sus hijos tendrán un lugar de refugio. Cuando conocemos a Yahuwah, como es nuestro privilegio conocerlo, no en base a rumores, sino en nuestra propia experiencia personal con él, entonces tendremos una gran confianza sin importar lo que suceda en la vida. Ahora vayamos a Jeremías 17 y leamos los versículos 7 y 8. Esta es una hermosa descripción de cómo nuestras vidas son impactadas cuando desarrollamos confianza en Yahuwah. Pero bienaventurado el que confía en Yahuwah, cuya confianza está puesta en él. Serán como un árbol plantado junto al agua que echa sus raíces junto a la corriente. No teme cuando llega el calor, sus hojas son siempre verdes. No tiene preocupaciones en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Vayamos a 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. No hay nada malo en pedirle a Yahuwah lo que necesitas. Como dijiste hace un momento, Él quiere que lo hagamos, pero cuando lo hacemos, necesitamos tomarnos el tiempo para notar cuándo Él contesta nuestras oraciones, porque esto es lo que inspirará confianza en nuestros corazones, de que Él nos escucha y se preocupa por nosotros. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Yahuwah, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que le pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Es por eso que las personas que tienen confianza en Yahuwah tienen confianza sin importar lo que esté pasando en sus vidas. A través de la enfermedad, la pérdida del trabajo o de un ser querido, su confianza se mantiene fuerte. ¿Por qué? Porque conocen a Yahuwah y saben que Él los ama. Bueno, leamos Isaías 40, versículo 31. Dice: aquellos que esperan en Yahuwah renovarán sus fuerzas, revolotearán con alas como las águilas, correrán y no se agotarán, caminarán y no se cansarán. La confianza en Yahuwah es lo que le da al creyente la resistencia para superar cada una de las pruebas de la vida. Me gusta el Salmo 118, versículo 8, dice: es mejor confiar en Yahuwah que confiar en el hombre. Amén. Los humanos nos fallarán, después de todo son solo humanos, pero Yahuwah nunca lo hará. Esto era algo que David sabía bien. No tuvo una vida fácil. Leamos lo que tenía que decir. Vayamos al Salmo 27, versículos 1 al 3. Si alguien tenía motivos para temer, era David. Pero en cambio, sin importar lo que pasara, mantuvo su confianza en Yahuwah. Yahuwah es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahuwah es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malvados avancen contra mí para devorarme, son mis enemigos y mis adversarios quien tropezarán y caerán. Aunque un ejército me asedia, mi corazón no temerá. Aunque la guerra estalle contra mí, incluso entonces estaré confiado. ¡Qué gran promesa! Especialmente para aquellos de nosotros que vivimos ahora al final de la historia de la Tierra. Exacto. Para concluir me gustaría leer Romanos 8, versículos 31 y 32. Dice: ¿qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Si Yahuwah es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? No te detengas ahí, sigue adelante. Me encanta Romanos 8. Si algún capítulo puede inspirar confianza en Yahuwah es este. A partir del versículo 31 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o las penalidades, o la persecución o el hambre, o la desnudez o el peligro o la espada? No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Yahuwah que es en Cristo Yahushua nuestro Señor. Romanos 8:35. Amén. Eso es hermoso. ¿Quieres desarrollar confianza en Yahuwah? Pase tiempo con Él de forma individual. Busque las formas en que Él ya lo ha bendecido. La gratitud por los dones recibidos inspira confianza, y la confianza fortalece la fe y el amor. Tan simple y a la vez tan profundo. Es algo que cada uno de nosotros puede hacer para aumentar nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Manténganse al tanto. Los dejamos con Laura Martínez con otra promesa diaria de hoy. Hola, bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah.
Era la noche del lunes 4 de abril de 2022. La noche comenzó como la mayoría de noches. Alicia Suárez, de 17 años, dormía en una casa rodante que estaba estacionada en el patio de sus padres. Ni ella ni sus padres sabían lo que les esperaba. En algún momento durante la noche el viento se levantó, sopló y sopló fuerte. Alicia se despertó y vio que el violento viento volteaba la casa móvil. Necesitaba llegar a la seguridad de la casa. Sin embargo, cuando trató de abrir la puerta descubrió que no podía. El viento había soplado tan fuerte que en realidad había encajado las escaleras del remolque contra la puerta y ahora la estaba bloqueando. Mientras tanto, la madre y el padrastro de Alicia habían oído los vientos de lo que luego se determinó que era un tornado E2. Sabían que Alicia no estaba a salvo. Jonathan, el padrastro de Alicia, salió corriendo para asegurarse de que su hijastra estaba a salvo. Jonathan abrió rápidamente la puerta, pero justo cuando Alicia saltaba al suelo, una enorme ráfaga de viento empujó con fuerza la casa móvil. Rodó sobre Alicia y Jonathan, y el cuerpo de Jonathan se llevó la peor parte del peso. El peso era aplastante. Las líneas eléctricas estaban caídas en las carreteras, por lo que pasaron 2 horas antes de que Jonathan, que yacía en el barro gravemente herido, pudiera obtener ayuda. En el hospital los médicos descubrieron que además de la nariz rota y el fémur roto, todas sus costillas estaban fracturadas y una de sus orejas casi había sido arrancada y tuvo que ser cosida nuevamente. Jonathan admite que en ese momento pensó que iba a morir, pero ese miedo fue reemplazado rápidamente por la determinación de sobrevivir. Quería vivir para su esposa y su hijastra. Se corrió la voz de las acciones de Jonathan que probablemente salvaron la vida a Alicia. Los médicos comenzaron a llamarlo héroe. Pero Jonathan rápidamente dijo: cualquier padre amoroso se habría sacrificado por sus hijos. Al ver las imágenes de las noticias y las entrevistas de Jonathan y su familia, recordó el amor que Yahuwah por nosotros. Él buscó a través de la tormenta más oscura, superando la mayor montaña de dificultades solo para buscar y salvar a los perdidos. Y a pesar de todo, su amor por nosotros nunca flaquea. Cuando te sientas aplastado por las pruebas inesperadas de la vida, debes saber que Yahuwah todavía se preocupa y que todavía está trabajando para tu buen final. Uno de mis himnos evangélicos favoritos dice: la vida es fácil cuando estás en la montaña y tienes paz mental, como nunca has sabido, pero las cosas cambian cuando estás en la calle. No pierdas la fe, porque nunca estás solo, porque el Dios en la montaña sigue siendo Dios en el valle. Cuando las cosas van mal, Él las arreglará, y el Dios de los buenos tiempos sigue siendo Dios en los malos tiempos. El Dios del día sigue siendo Dios de la noche. Ezequiel 34 dice: porque así dice Adonai Yahuwah, ciertamente yo mismo buscaré a mis ovejas, y las buscaré, como el pastor busca a su rebaño el día que está entre sus ovejas dispersas. Así reconoceré yo a mis ovejas y las liberaré de todos los lugares donde fueron dispersadas en un día nublado y oscuro. En buenos pastos las apacentaré, y su majada estará sobre los altos montes de Israel. Ahí se acostarán en un buen redil, y serán apezantados en ricos pastos sobre los montes de Israel. Apacentaré mi rebaño, y lo haré descansar, dice Adonai Yahuwah. Buscaré lo perdido, y haré volver lo ahuyentado. Vendaré lo quebrantado, y fortaleceré lo que estaba enfermo. Ezequiel 34, 11, 12, 14 y 16. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a calmarlas. Entonces, esto probablemente sea evidente después del programa de hoy, pero solo quiero ser muy claro al respecto. ¿Tienes que hablar en lenguas para ser salvo? Bueno, déjame preguntarte, ¿tienes que comprar un regalo de aniversario a tu esposa? Lo tomaré como un sí. Ya sabes lo que dicen: esposa feliz, vida feliz. Pero en serio, digamos que pierdes tu trabajo, el dinero es escaso. ¿Realmente tienes que comprarle un regalo de cumpleaños a tu esposa? No. Es una manera fácil de demostrarle que la amo y a ella le gusta recibirlos. Pero un regalo es un regalo, no hay un tengo que al respecto. Y lo mismo con hablar en otros idiomas. Es un don que Yahuwah da cuando es necesario para compartir el Evangelio. Ciertamente no es algo que de alguna manera prueba nuestra devoción o cristianismo, y su presencia o ausencia nunca debe ser un estándar por el cual juzgamos la espiritualidad de otra persona. Nunca. Eso está mal. Juzgar está mal. Los cristianos deberían ser las personas menos críticas en la tierra, pero con demasiada frecuencia somos los más críticos. Lamentablemente tienes razón, y eso nos lleva a donde Pablo se quedó en el capítulo 12. Él quería en cambio mostrar a sus lectores una mejor manera. Leamos 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13.
Tengamos en cuenta que lo que Pablo está describiendo aquí es lo que él llama mejor que hablar en lenguas. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que traspasara los montes, y no tengo caridad, nada soy, y si repartiera toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se envanece, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se recrea de la injusticia, más se recrea de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se pierde, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de acabar porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo que es perfecto. Entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, sabía como un niño, mas cuando yo soy pobre, quité lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo, en oscuridad, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Más ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres cosas, pero la mayor de ellas es la caridad. Esto es lo que debemos buscar. El amor que es paciente, amable y que perdona. Amor que pone a los demás por encima de uno mismo y nunca está lleno de orgullo. Cuando hagamos esto no nos juzgaremos a nosotros mismos ni a los demás sobre si pensamos o no que nosotros o ellos poseemos o carecemos de los dones del Espíritu. Esos son los dones de Yahuwah para otorgar como Él crea conveniente. Nuestra parte es amar como Cristo ama, sin juzgar. Amén. Me recuerda a esa canción del Evangelio que dice: sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Esa es la luz que debemos mostrar al mundo, el amor de Yahuwah. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama, y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces
miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.